Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto volver a encontrarnos en esta tercera jornada que estuvimos planificando la inspección de filosofía. Damos entonces comienzo a desafíos filosóficos en nuestro tiempo, abordajes teóricos a la filosofía contemporánea. Esta inspección, enmarcada dentro de las actividades que pretende propiciar, se propuso en el presente año realizar una serie de encuentros académicos que tienen por fin promover la actualización técnico-pedagógica docente y el desarrollo de las prácticas profesionales especializadas. Es así que en nuestro rol articulador y de orientación pedagógica me siento muy satisfecha de encontrarnos una vez más en la casa de Alicia, en esta oportunidad para presentar a dos ponentes que con sus participaciones sin duda nos permitirán seguir reflexionando juntos. Desde ya les damos las gracias a las dos colegas por compartir este espacio con nosotros y les recordamos que pueden anotar en el chat las preguntas que deseen realizar, las inquietudes que tengan al respecto, y una vez culminada la ponencia de cada una de nuestras ponentes de hoy, se leerán las consultas para permitir entonces el intercambio tan deseado por todos nosotros. Así que un gusto, profesores, volver a encontrarnos, y vamos a presentar en esta tarde de hoy, en primer lugar, a Sofía H. Sofía es licenciada en Filosofía por Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y maestranda en Ciencias Humanas, opción Filosofía Contemporánea, por la misma institución. Es docente asistente del Instituto de Información de Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, y en la tarde de hoy nos va a acompañar con su ponencia que se titula ¿Qué fue de la alienación? Avances del concepto filosófico de alienación en el siglo XXI. Así que bienvenida, Sofía, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas, y agradezco la oportunidad de participar en estas jornadas. Y bueno, en esta ocasión les voy a presentar una perspectiva actual acerca de la alienación, ¿no? Este concepto tan famoso por parte de Marx sobre todo. Así que vamos a empezar, ¿bien? Déjenme que les voy a compartir pantalla. Bueno, bien. Esta exposición la voy a estructurar de la siguiente forma. En primer término, coronado por este Kafka lloroso, hecho cucaracha, voy a dar una caracterización muy general del concepto de alienación, sus principales connotaciones y los dos modos de hablar de alienación en la tradición filosófica, y también de las dos críticas a las teorías de la alienación, tal y como se han desarrollado tradicionalmente. En segundo lugar, voy a presentar brevemente la concepción de alienación de esta filósofa suiza que tienen en pantalla allí, que se llama Rachel Jägi, que es una filósofa que se propone seguir utilizando el concepto de alienación, de manera que sea capaz de eludir ambas críticas que son las que voy a mencionar en la primera parte de la exposición. Y asimismo voy a presentar uno de los ejemplos de la autora para mostrarles cómo funciona su concepto de alienación, ¿no? Y finalmente voy a cerrar con alguna síntesis acerca de esto que vamos a trabajar y unas reflexiones finales al respecto. Bien. Bueno.
En primer lugar, ¿qué es la alienación? ¿No? Grosso modo, y como dice allí en pantalla, con el término alienación se alude a la relación, que es una relación de separación problemática entre dos cosas, ¿no? Lo problemático de esta separación radica en que no resulta en una disolución de la relación, sino que ambas cosas persisten relacionadas, aunque de un modo de una relación de desconexión, de extrañeza o de disociación de una cosa respecto de otra, con la cual ha estado unida, debería estar unida, y respecto de la cual de hecho se encuentra aún unida. Por ejemplo, nadie se aliena respecto de Marte o de los marcianos, pero sí podría alienarse de un familiar o de una actividad que se encuentra realizando, de los deseos que experimenta o de los vínculos que entabla. ¿Bien? Entonces, una relación de alienación supone la falta de sentido de la relación y la falta de poder sobre esta relación. Quien está alienado se siente desempoderado frente a aquello con lo cual se encuentra alienado, porque no decide el propósito de la relación. Sin embargo, el individuo alienado no es pasivo en una relación de alienación, porque en ella es víctima y perpetrador a la vez, ¿no? En el caso de los deseos alienados, por ejemplo, si bien yo no los quiero y no me identifico con ellos, los deseos son míos. Y lo mismo sucede con las instituciones respecto de las cuales nos alienamos. No somos dueños de ellas, por ejemplo, las instituciones políticas, aunque colectivamente les hemos dado forma. ¿Bien? Aquí en pantalla les muestro un poco, a través de caricaturas, el recorrido histórico de las concepciones tradicionales de la alienación desde su origen, ¿no? En primer lugar tenemos a Rousseau, que fue el primer filósofo en tratar filosóficamente a la alienación, seguido por Hegel, y a partir de Hegel la reflexión sobre la alienación se bifurca, digamos. Tenemos la línea existencialista que va desde Kierkegaard en adelante y que ha puesto foco en lo que se conoce como alienación personal, que da cuenta de las manifestaciones de la alienación en el individuo y en las dificultades que el individuo presenta para llevar a cabo una vida auténtica. Y la otra perspectiva, digamos, que es la perspectiva que se conoce como de alienación social, es la que ha sido desarrollada a partir de Marx y es la que se focaliza en las circunstancias sociales, por ejemplo, las instituciones o las estructuras sociales que afectan al sujeto en su proceso de autoconstrucción y que producen alienación en él, ¿no? Entonces, la diferencia entre la alienación social y la alienación personal tiene que ver con una cuestión de énfasis. Si el énfasis se coloca en el efecto que la alienación produce en el individuo, estamos hablando de alienación personal, que es esa rama superior, digamos, de arriba en el esquema. Y si el énfasis se coloca en los mecanismos que desencadenan la alienación, entonces estamos hablando de un enfoque de alienación social, ¿no? Finalmente, digamos, como para clarificar un poco esto de qué hablamos cuando hablamos de alienación, podemos decir que la alienación ha sido vinculada con diferentes conceptos y con diferentes fenómenos, ¿no? Por ejemplo, la falta de autenticidad ha sido una de ellas, ¿no? Y en ese sentido es que decimos que alguien está alienado cuando tiene comportamientos considerados no genuinos, ¿no? La alienación también se ha vinculado a la instrumentalización, ¿no? Alguien que entabla una amistad o que emprende una actividad por interés, se dice que está alienado respecto de esta actividad o respecto de esta amistad. ¿Bien? El desapego o la indiferencia también pueden estar indicando pueden estar indicando alienación, ¿no? Y el absurdo, ¿no? que la literatura ha tematizado y ha retratado también, nos muestra muchos ejemplos de individuos alienados. El caso de Gregorio Samsa, en la Metamorfosis de Kafka,
Kafka es un ejemplo notable de eso, pero también tenemos, bueno, los ejemplos del extranjero, de Camus, o algunos personajes de Dostoyevsky, algunos de Tolstoy, o los personajes en Esperando a Godot. Onetti también puede estar relatando una situación de alienación, ¿no? Y digamos, para traer como un ejemplo bastante actual, podemos mencionar el personaje de Marioneta de la canción del Cuarteto de Nos, que es un caso de alienación y es bastante interesante cómo está trabajado, ¿no? Entonces, digamos, con esta panorámica bastante rápida e incompleta, ahora lo que me gustaría hacer es ir a las críticas de las cuales han sido víctimas las reflexiones filosóficas sobre la alienación, ¿no? Y tal y como plantea allí, una de las críticas es la del perfeccionismo. Para diagnosticar la alienación, las teorías han postulado un criterio objetivo de vida buena o un conjunto de funciones propias de la naturaleza humana o un propósito que debe alcanzarse para acabar con la alienación, atropellando con esto ese sentido de soberanía de los individuos que, digamos, que permea nuestro desarrollo a partir de la modernidad, ¿no? Y este atropello tiene como consecuencia la inclinación hacia una perspectiva paternalista por parte de las teorías de la alienación, que pretenden saber mejor que los propios individuos cómo los individuos deben vivir sus vidas, ¿no? Entonces esta, si se quiere, es la primer debilidad o crítica que ha sido atribuida a las teorías filosóficas tradicionales sobre la alienación. La segunda crítica tiene que ver con que las teorías de la alienación han sido tachadas de esencialistas, porque se sustentan en la idea de que existe un cierto sustrato humano, ¿no? Una esencia o una naturaleza humana, que ha sido históricamente ahogada a través de diversos mecanismos, como el mecanismo de la alienación, y que por medio de la rotura de esos mecanismos, ese sustrato puede ser de alguna forma recuperado o restablecido, ¿no? Entonces, de acuerdo con la autora que vamos a trabajar, el concepto de alienación, para ser aceptable, para ser utilizable hoy día, contemporáneamente, debe eludir ambas críticas. Por un lado, no puede presuponer un sentido definido o una armonía, una reconciliación que las relaciones alienadas deberían lograr, ¿no? Pero tampoco va a poder estipular que las relaciones que se entablan estén en algún momento libres de conflicto. Esto quiere decir que no va a presuponer una idea fija de individuo, autotransparente y en un completo control sobre sí mismo. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a ser la alienación de acuerdo con Hegel, ¿no? ¿Cómo debe operar el concepto de alienación teniendo en cuenta que no puede caer en esos dos aspectos críticos para cualquier concepto de alienación, ¿no? La crítica de la alienación en Hegel no pretende empujar al individuo para que sea o para que viva de una forma preestablecida como no alienada, ¿no? Y en este sentido no se va a tratar de una crítica material, sino que va a referir o va a criticar, en todo caso, el modo de desempeño del individuo cuando establece relaciones, ¿no? Consigo mismo y con el mundo. Entonces, se trata de una concepción formal. Esta concepción formal es lo que la autora va a denominar subjetivismo calificado, y lo que va a hacer es evaluar cómo se relaciona la persona, ¿no? Con aquello con lo cual se está relacionando. Si la capacidad de la voluntad de ese individuo está sana o no cuando lo hace.
Entonces, las instancias de alienación van a ser concebidas como obstrucciones o daños en esa capacidad de la voluntad de los individuos, ¿no? Y este daño se va a traducir en la pérdida de libertad positiva del individuo. Entonces, de acuerdo con esta perspectiva de esta autora, de Rachel Yegi, alguien está alienado cuando no puede atribuirse a sí mismo lo que quiere y lo que hace, y no es capaz de identificarse con aquello con lo que se está relacionando. ¿Bien? Entonces, esta concepción de la alienación obstructora de la libertad va a observar las formas en que establecemos relaciones, ¿no? Las formas de apropiarnos de las distintas dimensiones de nuestra propia vida. Y la falla en estos actos de apropiación van a ser entendidos como instancias de alienación, ¿no? Entonces, la apropiación es la relación entre un individuo y un objeto, va a decir Yegi, ¿no? En la cual el individuo se relaciona productivamente con el objeto, de modo que ambos se transforman al configurarse en o como apropiador y apropiado. Entonces, me apropio de un deseo cuando me identifico con él, me apropio de un rol cuando puedo modelarlo de acuerdo con mi propia idiosincrasia, por ejemplo. Me apropio de una circunstancia cuando puedo responder a ella y decidir sobre ella a mi modo, ¿no? Y finalmente, digamos, la crítica de la alienación en Yegi, o sea, el concepto de alienación en Yegi, es un concepto crítico en sentido inmanente. Esto quiere decir que no va a establecer criterios externos para determinar la alienación, por ejemplo, no va a establecer una esencia humana no alienada, ¿no? Sino que va a extraer los criterios de la propia situación a criticar. Sin embargo, no va a pretender reconciliar la situación vigente con esas normas que han sido subvertidas, restituyendo, por ejemplo, una naturaleza humana perdida, sino que la forma de crítica, se va a focalizar entre las contradicciones internas de una voluntad que pretende ser positivamente libre, pero cuya libertad se ve socavada cuando está alienada. ¿Bien? Entonces, en resumen, la alienación es concebida por Yegi como una forma de ruptura o de falla que pueden experimentar los individuos cuando entablan vínculos de apropiación cada vez que desean o persiguen las cosas que desean o que persiguen, independientemente de qué cosas desean o persigan, porque se trata de una crítica formal a la cual no le importa qué es el contenido de aquello que nos apropiamos, qué tipo de deseo tenemos o qué tipo de vínculo establecemos, sino simplemente el modo en cómo establecemos esas relaciones, ¿no? Con las cosas o con los deseos, por ejemplo. Bien, entonces, digamos, la alienación tiene que ver con la ruptura o las fallas en esas relaciones de apropiación, y que se van a evaluar a la luz de criterios que los propios individuos postulan, o llevan implícitos cuando se relacionan, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, esta sería, grosso modo, la concepción de la alienación en Yegi, que es una concepción que elude ambas formas o ambas críticas, ¿no? La crítica esencialista y la crítica perfeccionista, pero sin embargo es capaz de establecer que una relación es alienada o que un individuo está alienado. ¿Bien? Vamos a poner un ejemplo de cómo funciona el concepto de alienación en un caso que Yegi propone. No les dije nada, pero este libro es un libro del 2005, el libro Alienación de Yegi. Este es un libro de 2005, fue traducido al inglés recién en el 2016. La obra original se llama Entfremdung, que es un libro que está en lengua alemana. Y bueno, y la autora en la primera parte de este libro plantea su concepción de la alienación, y en la segunda parte lo que hace es aplicarlo en diferentes ejemplos
¿no? O casos de personas que están alienadas, ¿bien? Entonces ella va a establecer, de acuerdo a su concepto de alienación, por qué esas personas estarían alienadas, ¿bien? Y eso es lo que voy a hacer Sofía, ahora. ¿Me quedan 5 5? minutos. Sí. Bien. Bueno, el ejemplo de Yegi relata la alienación de un individuo respecto de las acciones en la construcción de su vida, ¿no? La persona de la cual está hablando Yegi es un joven académico cuya vida de soltero era bastante caótica y desordenada, pero cambia de buenas a primeras una vez que se casa, y se casa debido a que parece que la vida de casado sería más barata, ¿no? Y con su esposa se embarazan, y a raíz de eso la nueva familia se muda a los suburbios por lo costoso que resulta tener una casa en la ciudad, ¿no? Y en todo ese proceso el protagonista se ve sumido en una especie de normalidad de una vida doméstica que parece que lo ha capturado y que está conduciéndolo de un modo casi que inexorable, en un sentido que no estaría siendo determinado por él mismo, ¿no? Entonces este personaje se encuentra yendo al súper, previendo si falta o no el papel higiénico y cortando el pasto para que el jardín esté presentable, porque van a venir los papás de los amiguitos de su hijo a cenar, ¿no? Bueno, bien, de acuerdo con Yegi, este académico, este joven académico estaría alienado porque su vida se ha reificado o se ha naturalizado. Esto quiere decir que su vida se le ha vuelto algo dado, es decir, algo que ocurre y que se desarrolla, pareciera, sin su participación. O sea que las acciones emprendidas en ella y sus resultados a esta persona les resultan extraños, y él se siente impotente frente a ellas. O sea que su vida, dice Yegi, ha adquirido una dinámica propia, parece operar de manera autorregulada, y es experimentada por este personaje como una sucesión de eventos que ocurren más allá de su influencia y de su decisión. Bien, entonces lo que subyace a esta situación del académico, dice Yegi, es un proceso que ella va a llamar de enmascaramiento de las preguntas prácticas. Las preguntas prácticas son las preguntas que las personas nos formulamos en relación a cómo deberíamos actuar en cada situación, ¿no? Son las cuestiones normativas de las que nos hablaba Ferreira en La lógica viva, por ejemplo. Entonces, cuando se produce un enmascaramiento, las situaciones no se perciben como objetos de tales preguntas, ¿no? O sea que lo que le sucede al académico es que no se formula las preguntas, no se pregunta en cada momento qué debo hacer, sino que ante las diferentes situaciones que se plantean, es como si esas situaciones cayeran del cielo y él las asume y las va viviendo casi que sin pensar, ¿no? Como si no pudiera darles un sentido determinado por él mismo, ¿no? Entonces, en este caso, la alienación es la discrepancia entre ser una persona, a partir de la modernidad, de la capacidad de ser un agente positivamente libre, ¿no? Conducir la propia vida de un modo autodeterminado, y la impotencia al hacerlo. Y el académico, digamos, que no participa de su vida como un agente, porque en alguna medida lo que no hace o lo que no ha podido es desarrollar su voluntad, porque no concibe las decisiones que toma como objetos de una decisión. Esto quiere decir que en lugar de actuar propiamente, él ha dejado fluir su vida, no ha tomado conciencia de sus posibilidades diversas de acción y de decisión en cada momento particular. Bien, entonces, digamos que en este caso lo que tenemos un caso de alienación, ¿tá? Que no es exactamente un caso de heteronomía, porque si bien, digamos, porque lo que tenemos es que el académico no ha seguido la voluntad ajena, no ha seguido una voluntad de otro, pero tampoco ha sido objeto de una manipulación, sino que lo que él está viviendo es su propia vida, solo que él no ha podido apropiarse de ella. Bien, digamos que este es uno de los ejemplos que Yegi coloca para hacer funcionar su concepción de alienación. Una concepción esencialista de la alienación, lo que diría es que lo que ocurre en este caso es que hay una discrepancia entre lo que el académico realmente es, tal vez un joven alocado, y lo que está haciendo en este momento. O sea, lo que él hace traiciona
traicionaría de algún modo lo que él es realmente. Y lo que dice Yegi es que no, es que la persona es lo que hace y se va constituyendo en su acción. Entonces, lo que tenemos en este caso no sería que alguien no obedece una cierta esencia, porque la esencia no existe, dice Yegi, no podemos pensar así. Lo que sucede en el caso del académico es que él se ha dejado llevar y no ha estado presente en lo que hace, porque no decide lo que hace. Entonces, finalmente, en suma, como para terminar, el concepto de alienación sigue siendo vinculante para la filosofía. De hecho, a partir de Yegi, han aparecido nuevas concepciones y nuevas discusiones filosóficas acerca de la alienación, incursiones contemporáneas que son también muy interesantes, y yo creo que el desafío sería, para cualquier concepción de la alienación contemporánea, hacer caso a estas dos críticas, de las cuales las teorías tradicionales acerca de la alienación han sido objeto, para evitarlas, digamos, y, digamos, como un aspecto adicional que no desarrollé, tratar de expandir esta concepción de alienación, que en el caso de Yegi es una concepción de alienación meramente personal, a una concepción más bien social de este fenómeno. Bien, eso es todo lo que yo les quería decir, y nuevamente les agradezco. Bueno, muchas gracias. Sofía, ha sido muy interesante tu exposición y sin duda nos deja pensando muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, de nuestra relación con los otros, de nuestras relaciones sociales, ¿no? Y de nuestros modos de vida y de enfrentarnos a la realidad. En el chat no tenía ninguna pregunta o consulta o comentario que los docentes quisieran hacer. Yo sé que son tímidos y luego van levantando la mano, así que yo les diría que se animen a levantar la manito y yo les doy la palabra para que podamos interactuar con Sofía y podamos abordar un poquito más esta temática que resulta tan actual y tan fermental, ¿no? No sé si hay algún docente que quiera hacer algún comentario. Yo voy transcurriendo las distintas páginas que tengo acá. Ningún comentario al respecto, quedamos mudos porque creo que nos sentimos un poco tocados con este tema. Elena Rodríguez está levantando la mano, así que primero Elena y luego le damos la palabra a Alexis. Elena, te escuchamos. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias a Sofía por la presentación, muy interesante. Nada, solamente que nos queda como un gusto a poco porque queremos profundizar un poquito más sobre todo en la obra de esta autora que ella nos presentó. Yo ya estuve adelantándome buscando a ver si encontraba en internet, pero la obra está solo en inglés. O sea que Sí, bueno, la obra eso. está solo en inglés, sí. Así que a ver que en vacaciones tomarse un ratito y tratar de poner en práctica un poco el inglés, pero bueno, eso, me quedé con un poco de ganas de profundizar un poco más en esta visión, ¿no? Muy interesante, muchas gracias. Bueno, por nada. Es una concepción de la alienación muy, muy actual. Lamentablemente no ha sido traducida al español todavía. El libro se encuentra en alemán, en inglés y en italiano, pero de todas maneras no es un inglés para nada difícil de leer, digo por si acaso. Y bien. A ver. Bien, Sofía, gracias. Y tenemos a Alexis pidiéndonos la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. No sé si me escuchan, estoy teniendo problemas de conexión. Perfecto. En primer lugar, agradecer a Sofía, muy interesante ahí el concepto que trajo y que es muy importante, sí, para
la filosofía, sobre todo para la filosofía práctica, para nuestros cursos de filosofía práctica. No conocía a la autora, así que estuvo muy buenas las referencias que hizo, creo que fue muy clara, aparte con su exposición, y me llevó a pensar justamente esto de la normalización de las prácticas cotidianas, cuando justamente no tenemos esta facultad de juzgar y de elegir lo que hacemos. Yo pensaba ahí cuando, por ejemplo, los trabajadores no se sienten parte del movimiento trabajador, o cuando, por ejemplo, diferentes movimientos sociales, las personas se sienten reacias a participar o a pertenecer a ciertos movimientos, pero sin un sustento o un marco conceptual o un discurso fundamentado. Ahí podría hablarse también de una alienación para la autora, ese rechazo a sentirme parte de ciertas cuestiones públicas, políticas, que creo que no podemos escapar, a mi manera de entender la ciudadanía, pero que muchas personas eligen no sentirse parte de los problemas de lo público, de la esfera pública, y que justamente invalidan su capacidad de juzgar, ¿no? Yo lo pienso por el término, o por la concepción arendtiana, ¿no? Esto de, bueno, ¿cuántos Eichmann hay en nuestra sociedad que eligen no juzgar sus acciones? Entonces quería saber si ahí podría haber alguna conexión, y si la autora utiliza algunas referencias de Arendt. Gracias, Sí. Sofía, nuevamente. No, por nada. Sí, de hecho, te digo todo que sí. Porque de hecho Yegi trabajó antes de dedicarse a reflexionar acerca de la alienación, trabajó sobre Arendt, ¿no? Entonces sí, en ese sentido hay una cierta influencia, y precisamente la indiferencia hacia ciertas prácticas de las cuales formamos parte y de las cuales estamos vinculadas, es un rasgo de alienación, ¿no? La alienación política es bien interesante, ¿no? Ella en realidad no trabaja específicamente el caso de la alienación política. Eso es un poco el reproche que yo le hago en la tesis, ¿no? Yo estoy trabajando esto en mi tesis de maestría, que la estoy por defender ahora a inicios de octubre, pero precisamente eso, ¿no? Ella queda muy acostada en una concepción más bien personal de la alienación, pero la alienación más interesante tal vez tiene que ver con este interjuego o digamos, esta cuestión que trasciende lo meramente personal y que se proyecta en lo social, ¿no? Y un poco con esto engancho con esto que me dice Joana en el chat. Sí, la concepción de alienación de Yegi es bastante sartreana, sí, ella digamos que está bastante acostada con esta concepción de alienación personal que yo les mencionaba al comienzo, y bueno, es interesante ver que creo que desde el planteamiento de Yegi se podría trascender esa concepción y hablar también o tener elementos para hablar de una alienación en términos más sociales, ¿no? Bien. Sofía, por lo que entiendo, Sí. ella entonces no ahonda en ese aspecto, en el social, sino más bien que se queda en el individual. Ella da cuenta, exacto, de casos personales de alienación en relación a cuestiones de la propia vida. Por ejemplo, algunos otros ejemplos que están muy interesantes, ¿no? De todas maneras, los ejemplos que tienen que ver con la alienación con respecto a los propios deseos. Entonces, el caso que ella trabaja es el caso de una feminista, dice, que es una feminista, o sea, es una persona que tiene fuertes convicciones feministas, ¿no? Ella ve la vida a través del prisma del feminismo, pero sin embargo, cuando entabla relaciones con los hombres, por ejemplo, se vuelve una tonta, ¿no? Es decir, lo que hace es contradecir de alguna forma esos ideales feministas que ella tiene y con los cuales está de acuerdo, ¿no? Entonces ella trata de analizar precisamente ese caso de alienación, ese caso en el cual yo tengo deseos de ser emancipada y a la vez estoy sometida a mi deseo de estar sometida al hombre.
¿no? Y ese caso es muy interesante también, Sí. cómo ella lo resuelve. Sí, y de esas contradicciones de este mundo contemporáneo, ¿no? Esa misma contradicción que tú estás planteando en ese aspecto. Sí. ¿Hay alguien más, algún otro colega Diego que quiera Noble. hacer? Diego A Noble. ver, Diego, Sí, dale Diego. hola, buenas tardes. Sofía, un placer escucharte y nada, Hola. gracias por compartir tu trabajo. Me quedé pensando un poco desde como docente, cómo generar prácticas a partir de lo que vos dijiste, ¿no? Y para trabajar el concepto con prácticas educativas o instancias en el aula de filosofía con adolescentes. Cómo trabajar el concepto, es que ahí un poco viene como el desafío desde nuestro rol como profes, ¿no? En esta cuestión de que los chiquilines, nada, como adolescentes están como construyendo su identidad y están como identificándose con pautas, con valores, no sé, incorporando como valores o un montón de cuestiones ahí en esto de la búsqueda de sentido. Y se me ocurría un poco esta cuestión de introducir, no sé, recursos o esto, ¿no? Que está, las cuestiones de cómo introducir, no sé, recursos digitales o plataformas, o esto de que ven ellos, no sé, TikTok o cuestiones de YouTubers o no, o ese tipo de cuestiones, de producciones que ellos ven, identifican y cómo traerlo a la aula para problematizarlo, ¿no? A partir de ese concepto que nos permite, que tiene como esa beta crítica, un poco, ¿no? Y esta cuestión de que sean ellos a la hora de elegir y definir desde un lugar más del interés y de una mirada más crítica, esta cuestión como de las identificaciones que realizan. Un poco por ahí, ¿no? Como la pregunta, ¿no? ¿Cómo generar prácticas de aula para trabajar este concepto y que de alguna manera le aporte a los gurises para construirse y ir como delineando personalidades más críticas y reflexivas, que es un poco el desafío que tenemos como docente de filosofía, me parece. Eso, comentar y nada, nuevamente muchas gracias. No, por nada. Es muy interesante la pregunta. Yo diría claro, que lo que nos permite el planteamiento de IEI es precisamente dar cuenta de cómo la identidad de la persona está en proceso de construcción y que por tanto lo que es necesario es problematizar y estar muy atento en aquellas cosas que parecen cruciales que uno va decidiendo en su vida, o prestar atención también a las contradicciones que las personas podemos tener, ¿no? No somos personas sin contradicciones o personas que controlamos todo. Entonces, lo interesante ahí, pensando, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Es, bueno, que cada persona tal vez piense el por qué y el para qué, cuál es el sentido en el uso que le da, ¿no? Y digamos, y hacer ver si lo que hay apropiación de eso que uno lleva a cabo, ¿no? Si yo, por ejemplo, si yo uso el Instagram porque quiero poner una foto para que todo el mundo me mire, para que todo el mundo me dé like porque está de moda hacerlo, o porque en realidad lo que yo quiero es usar esa herramienta para contactarme con gente que de pronto no estoy tan en contacto, ¿no? Es decir, creo que la búsqueda del por qué y cuál es la finalidad que tiene ese vínculo que yo establezco con la red social, es a lo que hay que prestar atención, ¿no? El hecho de criticar, hacer las cosas por moda o porque a otro se le ocurre, o porque, ¿no? Un poco creo que iría por ahí, ¿no? Tratar de buscar el porqué, si la persona lo está decidiendo, si no lo está decidiendo, si es libre de decidirlo, si no, y por qué lo hace, ¿no? O sea, creo que esa sería de alguna forma la respuesta, como para dar a eso. Que, de nuevo, es una temática compleja, ¿no? Pero por ahí creo que iría. Tenemos pidiendo la palabra de Camila, Ximena y Cecilia. Así que le damos primero la palabra a Camila, Bien. luego Ximena. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Sofía, muchísimas gracias por el aporte. Espero poder entender el inglés de la autora.
pero deseo que muy llegue en fácil. español. Pero estaba releyendo la canción Marioneta en clave de esto que tú nos aportaste, y está genial como recurso para trabajar con los gurises, y a su vez con toda esta reflexión que estabas haciendo, aportar que el capítulo Caída en Picada de la serie de Netflix Black Mirror es excelente para trabajar todo esto que vos estabas diciendo en relación a las redes sociales. Se me vino a la mente al toque y quería compartirlo por si alguien no lo conoce, que lo descubra en el clave de este concepto que está genial ahora. Yo lo trabajaba en otro aspecto, pero lo voy a trabajar en sexto en cuanto lo tenga. Muchas gracias, Sofi, de nuevo, y genial, genial, genial. Bueno, me alegro. Sí, Black Mirror tiene ese episodio que es muy bueno, se puede trabajar esto. ¿Ximena? Hola, buenas tardes. Bueno, por supuesto también felicitarte, ya te había escuchado en el tema del Torneo Nacional de Debate que estuviste dando una capacitación que estuvo muy buena también, y no sé, me sentí bastante identificada con el ejemplo y con lo que están aportando los colegas, y no sé si tiene que ver, yo una vez fui al psiquiatra, tratamiento por depresión, y bueno, me medicó y eso, y a los meses me pregunta, ¿cómo estás? Y yo le dije, me siento muy bien, estoy cumpliendo con todo. Entonces como que para mejorar me obligué a salir con amigos, me obligué a ponerme las pilas con el trabajo, me obligué a estudiar, un montón de cosas. Y me dice, está buenísimo, pero ¿qué estás haciendo por vos, para vos? Y eso me quedó, es lo que vos estabas mencionando hace un rato, de preguntarnos el sentido de lo que hacemos, por qué y para qué. Y bueno, y creo que es un desafío, sí, personal, que repercute, por supuesto, en nuestras prácticas, porque no es lo mismo cumplir con los chiquilines o con la institución que realmente sentirnos involucrados con nuestro trabajo. Entonces, me gustó mucho y me dejó pensando. Disculpen, tengo muchas perros. No pasa nada. Gracias. No, por nada. Bueno, de hecho, ahora como atando, hilando cabos, uno de los ejemplos que la autora trabaja tiene que ver con la alienación en los roles sociales, ¿no? De qué manera uno está alienado en un rol, por ejemplo, en el rol docente, en el rol de madre, en el rol de padre, ¿no? O de qué modo no, ¿no? Y entonces lo que la autora plantea es que precisamente un rol no alienado es un desempeño en el cual el individuo se identifica con con aquellas actividades que lleva adelante en ese rol, y de alguna forma lo actúa y lo hace suyo, ¿no? Y claramente cuando uno no hace las cosas como a conciencia, ¿no? O por lo menos con una cierta implicación, parece que, bueno, que las cosas que hace, en esa medida uno estaría alienado con relación a esas cosas que hace, ¿no? En el rol docente es importante. Creo que en cualquier rol hay muchos peligros de alienarse, porque, bueno, porque hay ciertas cosas que uno a veces tiene que hacer que no les gusta tanto, hay momentos en la vida en los cuales uno está como desconectado o en otra galaxia pareciera, ¿no? Pero lo importante siempre parecería volver al sentido, volver a preguntarse por qué uno hace lo que hace, ¿no? Y cambiar, si uno dice, bueno, me dejó de gustar esto, bueno, es posible, ¿no? Entonces uno puede decir, elijo otra cosa, ¿no? Pero precisamente el asunto es como, para allí la clave está en entender que, bueno, que los actos de apropiación, aquellas cosas con las que nos relacionamos, hacen que nosotros seamos lo que somos, ¿no? Y eso, bueno, a veces esas relaciones pueden tener perturbaciones y dificultades, y en esas dificultades está la alienación, ¿no? Gracias. Le damos la palabra a Cecilia La Rosa. Cecilia. Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Bueno, me uno a las palabras de mis compañeros y compañeras, ¿no? De felicitaciones y agradecerte sobre, bueno, plantear esta temática que, bueno, no la conocía, tampoco conocía a la autora, y me parece sumamente enriquecedora, especialmente, ¿no? Para el momento en que estamos nosotros de manera etaria, con adolescentes, ¿no? Con esa etapa que está como construyendo su personalidad, su individualidad. Entonces es como tremendo, ¿no? Para trabajarlo
bueno, como planteaba Alexis, ¿no? En filosofía política, etcétera. Así que te agradezco un montón, y también agradezco los aportes de piques ahí de los compañeros que van saliendo ahí, ¿no? Después te planteo como una pregunta que me surge desde prácticas de cuarto año, trabajando Sartre, por ejemplo, que me aparece la duda con esa cuestión de que no hay una heteronomía en sí misma para el autor, ¿no? Es decir, que en realidad no habría una voluntad ajena que me maneja, que estaría decidiendo por mí, y que eso es lo que a mí me quedaría como la falta o la pregunta, ¿no? Algo que bueno, entonces, ¿de dónde salen esos modos de vida que estoy practicando y que en realidad no los estoy decidiendo, ¿no? Como, bueno, eso que falta, y si puedes, no sé si expoliar un poquito esa tesis, te agradezco un montón. Bueno, precisamente, te agradezco la pregunta. Eso que falta es lo que Jay no hace, ¿no? ¿De dónde sale? Bueno, parece que la culpa la tuviera el individuo, ¿no? ¿Por qué la feminista tiene el deseo de ser protegida por el hombre? Bueno, uno podría pensar en cuestiones que tienen que ver con el machismo, ¿no? Con cuestiones más culturales. Bueno, ella nunca hace alusión a esas cosas, ¿no? Por eso digo que es necesario, creo, expandir un poco la concepción de la autora con un enfoque que sí dé cuenta de por qué eso ocurre, ¿no? Un enfoque más bien de alienación social que complemente lo que la autora hace, que es muy interesante. Claro. Sin duda. Sofía, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dedicado y esta posibilidad de poder compartir entre todos este encuentro y la capacidad de reflexionar, ¿no? Sobre todo nos dejaste pensando y generaste de alguna manera la curiosidad de querer seguir incursionando en este término y en este concepto y en la autora. Así que muchas gracias por tu participación en el día de hoy. Y bueno, y con este cierre le damos entonces, y continuamos. Si tú no querés agregar nada más o querés hacer algún cierre, bien. Solo muchas gracias a todos y a todas por las preguntas y por haber seguido la charla, y bueno, y espero que, y cualquier duda o cualquier otra cosa me pueden escribir a mi mail, que lo puedo dejar en el chat, por algún recurso, alguna cosa o algún nombre de algún autor que les interese, digamos, ¿no? Me pueden escribir allí. Bueno, y Bien. Muchas gracias de nuevo. Tenés muchos agradecimientos y saludos en el chat también, así que de parte de todo el colectivo docente te volvemos a dar las gracias. Y pasamos entonces a presentar a la segunda ponencia de la tarde de hoy, a Laura Pinto Araujo. Es profesora de filosofía por el Instituto de Profesores Artigas de Montevideo. Es maestra y doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de México. Ha trabajado como investigadora invitada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México, y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla, donde desarrolla su trabajo en el área de investigación y de fundamentos teóricos de la educación a nivel de grado y de posgrado. Es autora de varios artículos académicos y forma parte del consejo editorial de las revistas La Lámpara de Diógenes, El Búho de Minerva y Ariel. Es miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología de las Asociaciones Filosóficas de México y de Uruguay, y de la Red de Mujeres Filósofas de Latinoamérica. Su línea de investigación es filosofía de la educación y de la formación. Como verán, tenemos una uruguaya que vive en México y mucho va a aportarnos desde sus conocimientos, entonces, a través de su experiencia adquirida en este otro país. La ponencia del día de hoy es principales alcances pedagógicos de la subversión levissaniana. Así que
un gusto recibirte. Laura, te damos la palabra. Muchísimas gracias. El gusto es realmente para mí, un agradecimiento a la Cátedra Alicia Goyena, a Bea, a Marta, a Lourdes, a Alejandra, a Lilian, por este espacio de encuentro que me permite compartir con ustedes un poquito de mi trabajo, en particular al que titulé Principales alcances pedagógicos de la subversión levinasiana, y me gustaría comentarles un poquito cuál fue la génesis de ese trabajo y cómo llegué a él, para luego adentrarme en el asunto. En primer lugar, yo tenía un interés por el pensamiento judío del siglo XX, especialmente Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Martin Buber, y en este caso Emmanuel Levinas. En el año 2018, llega la posibilidad de un proyecto de investigación sobre filosofía, la filosofía de Emmanuel Levinas y sus posibles derivaciones pedagógicas, y a raíz de ese proyecto publico 2 artículos, uno del cual voy a hablar un poquito ahora, en otros términos, que se llamó Ética como filosofía primera, implicaciones educativas de la tesis levinasiana, que es del año 2019, luego se los puedo compartir también. Y actualmente, de hecho, estoy trabajando en un proyecto sobre Martin Buber y un análisis de los cuentos hasídicos y la pedagogía del diálogo y sus implicaciones también pedagógicas. Algunas cosas de las que escuchaba, que comentaba Sofía, se enlazan también en esto, y esa es una de las características particulares de la filosofía contemporánea, que empezamos a ver relaciones que de pronto pudieran parecer muy lejanas, pero no lo son, porque hay un trasfondo común que es una crítica un poco al pensamiento moderno y a todo lo que nos fue dejando como anquilosado, y todas estas nuevas alternativas se parecen un poco, o en algunos aspectos aportan bastante a pensar cosas que ya habíamos pensado, pero que habían quedado un poco estancadas, ¿no? Esta quizá es como la otra cara del asunto, en la medida en que justo se va a sentar sobre el tema de la intersubjetividad, que quizá es la pata que faltaba por el lado de lo que comentaba Sofía, pero que en realidad quizá justamente nos hace pensar que lo mismo donde aparece el problema es donde se encuentra la solución, porque esos vínculos donde se da la alienación que plantea Rageli es en realidad el mismo lugar desde el cual podríamos encontrar, creo yo, la salida a pensar cómo se debiera mirar esto desde el otro lado, ¿no? Pero bueno, ya si nos da tiempo lo platicamos, Sofía, al final, y ya veremos. Ahora, en primer lugar, ¿por qué recurrir al pensamiento judío del siglo XX? Yo pensaba en los acontecimientos acaecidos sobre el siglo pasado y lo que llevamos de que nos obligan a repensar el sentido mismo de la educación, ¿no? ¿Qué tipo de hombres estamos formando y para qué? Sin embargo, la educación actual, hay un olvido de la pregunta por los fines, y el énfasis está puesto sobre todo en formar competencias para el mercado laboral, es decir, en el carácter profesionalizante y no tanto en el humanizante de la educación. El mismo debate sobre la formación está cada vez más determinado por las exigencias del mercado de trabajo. ¿Pero acaso esa es la prioridad formativa del ser humano? Era la pregunta que me planteaba en un inicio. ¿En qué medida una educación de este tipo nos va a ayudar a contrarrestar los avatares de un mundo como en el que hoy nos toca vivir? Revisar la cuestión de los fines de la educación es una tarea consagrada a la filosofía de la educación, pues la filosofía ofrece sólidos fundamentos teóricos para pensar en la praxis educativa. Un ejemplo de ello es la teoría que incita este trabajo y que nos obliga a replantearnos algunos de nuestros supuestos más arraigados. Aunado a ello, a partir de la Ilustración, vemos una progresiva retirada de la ética y de la política del campo educativo, que creo que por ahí también va el interés de Sofía, y ya no solo el trabajo es visto como un valor de cambio, sino también el conocimiento. Y Levinas sostiene que la política debe ser siempre controlada y criticada por la ética. Una ética que es entendida como responsabilidad por el otro en este caso. De ahí que su fundamento sea de gran interés para pensar en la educación actual y en esas 2 dimensiones esenciales de lo educativo, que son lo ético y lo político. Creo que actualmente tratamos de pensar
o más bien hemos llegado a pensar que lo político es lo político partidario y entonces no hay que meterse en eso. Y no, la verdad es que lo político trasciende eso y la educación es netamente ética y política. Y en ese caso hay que regresar a entender bien esos dos términos. Ahora bien, ¿en qué consiste esa subversión levinasiana y cuáles son sus principales derivaciones? Levinas va a criticar a la tradición filosófica occidental por dar a la pregunta por el ser, y no al vínculo ético con el otro, el lugar más importante en la filosofía, en tanto que punto de partida de toda experiencia existencial y filosófica. Y va a entender que esa prioridad del ser sobre el ente, además de subordinar la relación ética a una relación de saber, priva a los entes de su alteridad. Pero Levinas señala que la ontología presupone a la ética, pues esta última es condición de posibilidad de la primera. De ahí que debe llamarse filosofía primera. Y esto quiere decir que el fundamento de la ontología reside en la correlación entre conocimiento y ser. Y analiza dicha correlación en tanto que una experiencia particular del pensamiento, que es la experiencia griega. Vamos a ver esto un poquito con mayor detenimiento. La expresión filosofía primera es de cuño aristotélico y tiene que ver con una manera de interpretar a la filosofía como búsqueda de principios. Ahora bien, recordemos que el arjé de Aristóteles se relaciona con el concepto de causa, el cual Aristóteles va a describir en 6 sentidos diferentes. Aquí me interesa compartir con ustedes solo uno, según el cual se entiende que el principio es aquello a partir de lo cual cada cosa puede realizarse mejor. Y recordemos que en su ejemplo, en la metafísica, el estagilita dice que a veces ha de comenzarse a aprender, no por lo primero, es decir, no por el principio del asunto, sino donde sea más fácil aprender. Es decir, desde lo que es más cognoscible para nosotros. De manera que la conciencia de sí es al mismo tiempo conciencia de todo. Ahora bien, con base en la crítica de Rosenzweig acerca de ese indudable supuesto de la totalidad, el pensamiento de Levinas viene a ensanchar aquella grieta previamente abierta por Husserl para pensar la alteridad. Esta inversión de la ontología tradicional por una ética, entendida como filosofía primera, se sostiene en que para el filósofo lituano, la idea de que la orientación de toda significación se fundamente en la estructura del sujeto y su vínculo originario con el ser, no solo le resulta deficiente, sino en cierto sentido inhumana. La ontología contemporánea insiste en que todo el hombre es ontología, esto es, en que todo el comportamiento del hombre es en algún modo comprensión del ser. Y también pone énfasis en que es absolutamente primordial que el ser esté abierto a la comprensión, a saber, a la comprensión efectiva de que él es un hombre. La verdad del ser precede, por decirlo de alguna manera, a la verdad del conocimiento, o mejor dicho, a la actividad ontológica del hombre, esto es, a la humanidad del hombre, al ser del hombre. De ahí que Levinas plantee, de un modo cada vez más claro y rotundo en su obra, el vínculo ético con el otro, en tanto que punto de partida de toda experiencia existencial y filosófica. Pues para el filósofo de origen lituano, el itinerario de la filosofía sigue siendo el de Ulises, cuya aventura en el mundo solo ha sido un retorno a su isla natal, una complacencia en lo mismo, un desconocimiento del otro. Levinas sostiene que el sentido está en las relaciones humanas. Por la moralidad no es algo secundario que se le añada a las reflexiones acerca de la totalidad, sino que tiene un alcance preliminar e independiente de aquellas. En pocas palabras, el argumento es el siguiente: la ontología aborda al yo y a todo lo otro, no solo a los otros, sino a todo lo otro, a la totalidad. No obstante, dicho abordaje implica explicitar esta comprensión del ser en la que ya siempre se está, ya sea cuando se advierte algún ente o una relación cualquiera entre ellos. De ahí la afirmación de que la ontología reduce lo otro a lo mismo. Por otra parte, la ética aborda las relaciones entre yo y otro, las cuales son infinitas, y lo hace de manera tal
que no absorbe a lo otro en lo mismo, sino que se fundamenta y afirma justamente en la absoluta alteridad del otro. De esta forma, la tesis levinasiana parecía representar una oposición completamente opuesta a la de Husserl, en la que la teoría trascendental del conocimiento es filosofía primera, pues en realidad lo que está aquí en juego es la disputa por la primacía en cuanto a aquella cuestión fundamental de la filosofía. En este sentido, la crítica del filósofo lituano va dirigida a toda la tradición filosófica occidental, al considerar que la cuestión más valiosa e importante de la filosofía es la pregunta por el ser. En síntesis, la crítica de la totalidad hace referencia a la historia de la filosofía en tanto que reducción de toda experiencia y de todo sentido a una totalidad en la que la conciencia abarca al mundo por completo y llega a ser pensamiento absoluto. Ahora bien, ¿cómo se entiende la alteridad en cuanto a responsabilidad? Como vimos, la ontología es predominio de lo mismo sobre lo otro, pues para conocer al ente hay que haber comprendido el ser del ente, y al conocer a los entes a la luz del ser, se los priva de su alteridad. Además, esa prioridad del ser sobre el ente implica un fuerte pronunciamiento sobre la esencia misma de la filosofía, subordinando la relación ética a una relación de saber. En palabras de Levinas, y lo voy a citar, la posesión es la forma por excelencia bajo la que lo otro se vuelve lo mismo, convirtiéndose en mío. La ontología, filosofía del poder, es, como filosofía primera, que no pone en cuestión a lo mismo, una filosofía de la injusticia, el ser antes que el ente, la ontología antes que la metafísica. Es la libertad, aunque sea la libertad de la teoría, antes que la justicia. Es un movimiento dentro de lo mismo antes que la obligación respecto del otro. Ahí cierro la cita. A partir de lo anterior, Levinas se va a preguntar cómo puede lo mismo entrar en relación con lo otro sin privarlo inmediatamente de su alteridad. Y en su respuesta justamente está la ética. Porque lo extranjero del otro, su irreductibilidad a mí, a mis pensamientos, a mis posesiones, se cumple precisamente como una puesta en cuestión de mi espontaneidad, es decir, como ética. Para ello, el filósofo distingue claramente la relación interpersonal yo-tú de la relación que establece el hombre con las cosas del mundo, que podríamos llamar yo-ello. Esto es algo a lo que alude también Martin Buber, pero lo trabaja de una manera diferente. En esa relación interpersonal, que es asimétrica, se pone al descubierto que es el otro el que hace surgir al yo y a la conciencia, una conciencia que siempre es moral. De ahí que el otro no admita conceptualización alguna, pues su dimensión es una dimensión, sin objeto, es lo otro que es ser. Ahora bien, el tema del otro en Levinas involucra tanto el sentido del otro humano como el sentido del otro respecto del ser. Y esto se hace posible a través de la recuperación de la noción platónica del bien más allá de la esencia. Porque su de otro modo que ser, su más allá de la esencia, es estar trabajando en el núcleo mismo de su ser y por el bien. En este sentido, la bondad de la que habla Levinas no se impone con violencia, sino que llama a la responsabilidad por el otro. Una responsabilidad que no debe ser entendida como un mero atributo del sujeto moral, como si éste preexistiera a toda relación ética, sino que precisamente es el otro el que le constituye como sujeto. Así, la responsabilidad a la que refiere el filósofo es la estructura misma y fundamental de la subjetividad y no un atributo. Una estructura que nada tiene que ver con la relación intencional que en el conocimiento nos une al objeto. La subjetividad no es para sí, sino primeramente para otro. Y es en la ética entendida como responsabilidad para con el otro donde confluye esta cuestión esencial para la determinación misma de lo subjetivo. En pocas palabras, el sujeto responsable no es responsable de sí, sino responsable del otro. Y en este sentido, frente a las filosofías que entienden la responsabilidad en tanto que cuidado de sí, Levinas reivindica la responsabilidad como cuidado del otro.
De ahí que se trata de una responsabilidad ética y no psicológica. Aquí encontramos una primera desmoralización de la responsabilidad del pensamiento contemporáneo, cuando no se parte de este descentramiento o desensimismamiento del sujeto, según la crítica que se podría plantear desde el lado de Levinas. Ahora bien, ¿por qué recurrir a la religión? Porque es en la noción misma de religiosidad que caracteriza el judaísmo, es decir, la religiosidad en tanto que relación ética con el otro, donde Levinas encuentra las bases de otro modo que ser. De ahí que la espiritualidad judía se realice bajo la forma de una difícil libertad, así la llama, de una responsabilidad infinita por el otro. En este sentido podemos decir que en la relación judaísmo-filosofía que se refleja en los textos judíos de Levinas, por un lado, la filosofía, a través de sus problemas y conceptos, inspira al autor una lectura filosófica del judaísmo, y por otro lado, el judaísmo le da indicaciones a propósito de un nuevo pensar en el que la misma filosofía adquiere puntos de vista que hasta ese momento le eran extraños. En síntesis, con Levinas la ética aparece como filosofía primera para mantener despierto y vigilante el sentido de una vida moral pensada en términos de responsabilidad. Así pues, la responsabilidad no es una categoría más aplicable a las transformaciones que se han producido en la filosofía del siglo XX, sino la categoría central de la filosofía moral del siglo XX. Ahora bien, ¿cuáles son los principales alcances de la subversión levinasiana? En términos pedagógicos sobre todo, y con esto termino porque me interesa más la parte del diálogo y no quiero hablar tanto. En la medida en que actualmente el sistema formativo, como decíamos en un inicio, va a devenir en un satélite del sistema económico, es decir, todo debe ser inmediatamente útil, comercializable, práctico, profesional, se vuelve fundamental volver a la filosofía para encontrar en ella el auténtico fundamento de la acción educativa y para mantener siempre atenta y vigilante la pregunta por los fines de la educación, que era la que planteábamos al inicio. Traigo aquí una cita de Hannah Arendt justamente: si no educamos para la vida moral, para asumir nuestra responsabilidad, para hacernos cargo del otro, para tomar sobre nuestros hombros la carga de la construcción de una sociedad justa y solidaria, no estaremos educando, decía Hannah Arendt. Como vimos arriba, la formación de la subjetividad presupone la normatividad de la ética, la cual viene asignada por el reconocimiento del otro como otro. Se trata pues de aprender a ser sujeto en un proceso de desensimismamiento que es asimétrico, pues el otro nunca es igual a mí. Y esta idea resulta crucial para el educador, pues sugiere que el otro siempre le precede y además le define, por lo que su autoridad no pasa por la imposición y el poder, ni tampoco por sus conocimientos o experiencias, sino por el reconocimiento de la alteridad, en tanto que esa heteronomía radical, desde la cual se concibe y comprende a sí mismo, en primer lugar, ya sea en el aula o fuera de ella. Y es desde allí desde donde se acoge al educando, a partir de una hospitalidad que le otorga al otro su lugar más propio, reconociendo su alteridad sin imposiciones, sin asimilarlo a las mismas experiencias, convicciones e ideologías del educador, y respetando su espacio en tanto que otro. Todo esto en el horizonte ilimitado que los define a ambos en relación. Es decir, se educa para la igualdad, pero desde las diferencias. Y ese es, creo que, el gran aporte que hace Manuel Levinas para pensar en las relaciones intersubjetivas, incluso dentro del ámbito educativo, o sobre todo en el ámbito educativo. Aunado a ella, la teoría levinasiana nos permite vislumbrar los errores de la pedagogía moderna, una pedagogía enmarcada en los métodos de las ciencias de la naturaleza, y sus respectivas limitaciones, y que sustenta su praxis en una pretendida objetividad que anula la alteridad y que no permite distinguir las relaciones entre yo, ello y yo, otro, como decíamos. Relaciones que, como vimos, no implican la dignidad, relaciones que, como vimos, no solo implican la dignidad inviolable del otro, sino mi responsabilidad infinita por salvaguardarla.
puesto que la relación que se establece entre el yo y el otro, en este caso, no se da en términos de reciprocidad, sino a partir de la diferencia radical en la que el otro jamás se asimila a lo mismo, ni puede entenderse como otro yo. De esta manera, el punto de partida del pensamiento filosófico no puede ni debe ser el conocimiento, sino el reconocimiento, pues es a través de los otros que me constituyo y me comprendo a mí mismo. Por eso podemos decir que una de las implicaciones pedagógicas más importantes de la filosofía de Levinas es que revela que la educación es un acontecimiento netamente ético. De esta manera la vocación y el rol del educador se comprenden desde un lugar muy diferente, pues en definitiva lo que estamos haciendo es dar su lugar a cada una de estos términos. Ahora bien, la educación moderna, al igual que la filosofía, parten de un sujeto que piensa y desde el cual el mundo y los otros se conocen como tal. Bajo este modelo, que aún está vigente, las planeaciones, las evaluaciones educativas van dirigidas a ese supuesto sujeto en el que no cabemos todos y al que nadie representa. Por eso es inminente recuperar ese sujeto temporal e histórico que retorna a la filosofía contemporánea, un poco lo que les comentaba al inicio. Creo que no es solo en el caso de Levinas, pero que sí lo podemos ver a lo largo de la filosofía contemporánea, recuperar la temporalidad y la historicidad del sujeto, porque la constitución espaciotemporal del hombre implica referirse a sus relaciones como factores constitutivos y constituyentes al mismo tiempo. Se trata de un sujeto que dice y escucha, que interpela y responde. Y por eso la comunicación educativa debe ser pensada partiendo de la relación entre sujetos prácticos, es decir, dados al hacer, aunados por el mundo del que cuida, puesto que nuestra experiencia del otro radica, por tanto, en la común pertenencia a un mundo que nos ocupa. Y en este sentido cabe destacar que para Levinas el lenguaje posibilita la relación misma con el otro en tanto que interpelación. Implica una diversidad originaria y permite ponerla en común sin reducir ni anular la alteridad del otro a la que el discurso se dirige. Y más aún, pues la escucha, en tanto que proceso que acoge la diferencia, permite la expresión de esa alteridad en toda su amplitud. Hablar, dice Levinas, es volver común el mundo, crear lugares comunes. Y en un esfuerzo por descentrar el conocimiento y volverse hacia el otro, se descubre en el diálogo esa posibilidad del conocimiento, del encuentro con la alteridad en cuanto tal. Esto es algo que también van a abordar Rosenzweig y sobre todo Martin Buber. Responder al otro, reconocer su alteridad, aceptar nuestras diferencias y sin embargo entablar el diálogo para llegar a acuerdos, en lugar de recurrir a la violencia de anular al otro o de someterlo a mi propia visión del mundo, pone en evidencia que en el intercambio comunicativo emerge la ética. De ahí que en esta teoría el lenguaje se ha entendido como fundante por excelencia. Para el filósofo lituano el lenguaje no es, en el plano ético, un mero intercambio de signos verbales, sino que es la significación misma, lo que hace que el signo sea posible. Pues el signo verbal tiene lugar cuando alguien significa algo para otro. Mediante el lenguaje, el yo trasciende sus propios límites y se aproxima a la alteridad radical a la que el otro le invita a través de la palabra. En este sentido, el lenguaje es universal porque es el paso mismo de lo individual a lo general, porque ofrece cosas mías al otro. No se refiere a la generalidad de los conceptos, sino que echa las bases de una posesión que tenemos en común. El mundo en el discurso hablado ya no es el que era en el discurso meramente pensado. Ahora lo que importa es lo que yo doy, lo comunicable, lo pensado, lo universal. Hablar significa exponerse al otro. En este sentido es una situación claramente inhóspita, y aquí con todos mis colegas vamos a estar de acuerdo que uno siempre que expone, aunque lleve 40 años frente a un salón de clases, siempre esa situación es inhóspita.
y uno la va superando y se va sintiendo un poco más cómodo, pero siempre se va a sentir así, porque precisamente es el sentido de la exposición, el quedar desnudo frente al otro, y en ese sentido el querer también comunicarse con el otro. No obstante, es en la escucha y en el diálogo donde el mundo se hace común, y donde la acogida tiene lugar en tanto que un hospitalario retornar a casa. Ahora bien, visto lo anterior, si los procesos educativos no favorecen el desarrollo de la persona y la vida en común, entonces habría que revisar cuáles son las finalidades que se buscan y por qué. Es decir, examinar dónde estamos poniendo las prioridades. En este sentido, la teoría levinasiana como fundamento de la acción educativa nos permite ver a la educación como lo que es, como un acontecimiento ético en el que la comprensión de la alteridad y la responsabilidad por el otro son fundamento de dicha acción y no a la inversa. De esta manera, educar es responder al otro siempre y cuando el cometido sea educar y no adiestrar. Por eso una educación así entendida nos obliga a negar cualquier forma de poder, porque el otro, en este caso el educando, nunca puede ser objeto de dominio o imposición de ningún tipo, sino que exige de éste, del educador, una respuesta humilde y responsable. En este sentido, el educador no puede ser indiferente hacia el otro, sino que lo acoge en su singularidad. Así, la relación entre sujetos del proceso educativo se caracteriza por ser una relación ética en la que el pleno reconocimiento de la alteridad ayuda a comprender y comprendernos en el mundo y con los otros. Desde esta teoría, el maestro es aquel que invita al estudiante a mostrar su propio rostro, a definirse, a decir y decidir quién quiere ser, qué uso quiere hacer del tiempo que es, y en suma, a constituirse como sujeto responsable, no frente a una norma anónima, sino frente a la ley que se da a sí mismo en cada una de las decisiones que va a adoptar. Finalmente, una educación de este tipo exige que como docentes revisemos a fondo las relaciones que establecemos con los otros y con el propio conocimiento, a fin de reconocer desde dónde enseñamos lo que enseñamos y con qué finalidad lo hacemos. Pero también implica redefinir métodos, técnicas, recursos, privilegiando siempre el diálogo y la escucha atenta del otro, y sobre todo tener muy en claro que es la ética la que norma las relaciones educativas y que ella siempre precede a cualquier tipo de determinación, ya sea económica o política. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Laura. Has sido muy clara y creo que también nos estás invitando a pensar no solo el pensamiento de Levinas, sino también nuestras prácticas, ¿no? Entonces, desde ese lugar, creo que ha aportado mucho tu intervención de hoy. Tenemos la pedida de la palabra de la profesora Elena Rodríguez. Te damos la palabra, Elena. Bueno, a mí este autor me gusta para leerlo mucho, a Levinas lo he leído algo, pero ahora cuando Laura planteaba esto de bueno, no pensar en el individuo como la abstracción desde el sentido, digamos, filosófico tradicional, sino pensar el otro en su particularidad, en la vulnerabilidad, en la fragilidad que digamos que tiene el otro, conectada con la idea de la responsabilidad ética que plantea Levinas, ¿no? Hay un filósofo latinoamericano, Enrique Dussel, que en Ética de la Liberación también plantea algo de esto, y que de alguna manera categoriza al otro y toma en cuenta, bueno, al indio, al obrero, ¿no? Las minorías, los grupos étnicos, y podemos pensar, ¿no? Esto de nuestra responsabilidad, sobre todo en la educación, en el aula, cuando tratamos con los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, las diferentes capacidades, los afrodescendientes, o sea,
estudiantes con diferencias de género, o sea, cómo nos conectamos, de qué manera nuestro lenguaje muchas veces no da cuenta de toda la, a ver cómo puedo explicarlo, de la empatía y de ese sentir, encontrarse con el otro en toda su dimensión y singularidad, ¿no? Muy interesante, da para profundizar bastante, es un tema muy, muy interesante. Sobre todo, a mí particularmente me interesa por el tema de los grupos, sobre todo de la afrodescendencia, porque nuestra cultura uruguaya generalmente tiene esta idea de que no somos racistas, y cuántas veces no nos cuestionamos estas cosas y seguimos actuando como si todos fuésemos blancos, ¿no? Todos estamos en un paradigma, el paradigma de la blanquitud, de la branquitud, dice una autora brasileña, y no reconocemos, si seguimos partiendo de estas ideas, de un sujeto único o un sujeto abstracto, no nos damos cuenta de la particularidad y por lo tanto no los tenemos en cuenta. Nada, sigo pensando y muy, muy, muy interesante. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, completamente de acuerdo. Creo que ese es un primer paso. Dussel fue un gran lector de la fenomenología y del pensamiento de Levinas y demás. Yo también un poco lo que comento siempre con mis estudiantes es, él tiene la gran virtud de haber leído toda la filosofía y quedarse con una filosofía para nuestra América, pero después de haber hecho ese recorrido. Entonces, claro, tiene conocimiento de toda esta filosofía europea y un poco anterior, que le permite también pensar qué se puede rescatar de ahí, porque también hay que ver que los procesos migratorios, incluso en Europa, y lo que sucedió un poco con toda esta corriente de filósofos contemporáneos de origen judío que fueron perseguidos, pero que incluso algunos también tenían ciertas descendencias que implicaban pensar en la diversidad de una manera, y en un momento además histórico muy complicado, nos sirven por supuesto para repensar la situación en la que estamos. Yo en Uruguay igualmente lo veía con nuestra negación, creo yo, en cierta forma, de entender que somos mestizos, sin duda, y lo veo también acá en México, por supuesto, y lo veo en clase, ¿no? Con todo tipo de diversidad. Eso es lo interesante, con cualquier tipo de diversidad. Lo que vemos es una especie de dificultad para entablar el diálogo con el otro, que normalmente se asimila justo, ahora comentabas el concepto de empatía, y es muy interesante, porque mal entendido el concepto de empatía, justo termina siendo me pongo en los zapatos del otro, y el me pongo es hacer justamente lo que está criticando el autor. ¿No? No hay que ponerse en los zapatos de nadie, cada quien en sus propios zapatos, y yo trato en todo caso desde mi lugar de entender lo que puede estar pasando al otro, lo que le puede suceder, pero es imposible que yo haga ese traslado, si lo hago mal, por supuesto, si mal comprendo la empatía, porque lo que realmente hago es asimilarlo al otro. Muchas de estas posturas políticas paternalistas, ¿no? En las que el gobierno da, sabiendo, entre comillas, lo que el pobre necesita, ¿no? No, vamos a ir a la comunidad y les vamos a dar, qué sé yo, comida, porque eso es lo que necesitan. Vamos a ir a tal lugar y les vamos a hacer tal cosa porque eso es lo que necesitan. Esa postura, que además resulta muy engreída, ¿no? Lo sabemos todos, sabemos exactamente qué es lo que necesita el otro, es justamente lo que hay que evitar. A mí, una de las cosas por las cuales me parece interesante este aporte es ese dejar de pensar desde mí y para los otros, ¿no?
es muy dañino al final del día, y creo que como docentes con el tiempo nos vamos poniendo un poco en esa situación, ¿no? De creer no solo que yo sé más que lo otro y demás, que esto creo que siempre lo discutimos, y yo cuando estaba en el IPA, por supuesto, eran las discusiones que hacíamos en los cursos de didáctica y demás, y que son muy provechosas, sino que después de un tiempo hay una cierta autoridad que tiene más que ver quizá incluso con la posición cultural desde la cual me paro frente al otro para juzgar y para decir una serie de barbaridades, ¿no? Como, bueno, y si es pobre, ¿por qué tiene tantos hijos? El clásico. Sí, podemos decir eso, pero hay que analizarlo muy a fondo y hay que entender cuál es ese contexto, qué significa un hijo para una persona que no tiene nada más en el mundo, qué implica tener una familia, qué implica tener. El propio concepto, ser y tener, ya son muy problemáticos. Entonces, a mí me gustó mucho justamente porque creo que nos ayuda a pensar problemas mucho más nuestros, mucho más centrados en Latinoamérica. Por supuesto, hay autores que van a agarrar esto y lo van a llevar a sus extremos y de una manera notable, o Ventura de Sousa, el propio Dussel, pero me parece que también comprender de dónde viene, cuál es la génesis desde la filosofía contemporánea anterior, de principios del siglo, ayuda mucho para no caer en estos errores conceptuales, digamos así, de asimilar justamente lo propio a lo otro y viceversa, ¿no? Muchísimas gracias por tu comentario. Gracias, Laura. Pide la palabra Diego. ¿Diego? Sí, estoy por aquí. Muchas gracias, Laura, por tu trabajo y nada, en mi caso me disparó la cabeza para un montón de lados y también la cabeza y el corazón, porque en casa estamos recibiendo un nuevo integrante de 4 días, Paulo Daniel, y estaba así como a 2 cosas, 3 cosas, un montón de cosas, y fue como una experiencia conmovedora escuchar, y ética y política y racional divina. Muchas gracias. Y en esta cuestión de disparar la cabeza, nada, primero ahora me acordé de una cosa, en esto hemos participado en varias jornadas sobre Paulo Freire, que hace los 100 años de un poco de su nacimiento, y me acuerdo que también surgió esta cuestión de, bueno, ¿qué pasa con el pensamiento diverso al occidental, ¿no? Que nosotros nos formamos como docentes en el pensamiento occidental, la filosofía arrancó con los griegos, siglo VI, y chau, ¿no? Y no hay otra cosa, no hay otras perspectivas. Y surgió una docente, nos aportó a un filósofo africano que fue como bien interesante, que escribió un libro que se llama Crítica de la razón africana. Lo tiro como, capaz que ya lo conocen, pero para mí fue como se abría un mundo. Akili Mbembe se llama el filósofo. Crítica de la razón africana, que es como tremendo guiño a Crítica de la razón pura, o sea, divino título, bien sugerente. Y nada, por un lado eso, y por otro, Levinas es un autor que se puede trabajar, pero divino, y yo estoy en el proceso de asimilarlo, ¿no? De la lectura, estoy con totalidad de infinito, procesándolo, y después tratando de hacer la traducción al aula, que eso es otro viaje. Es como, ¿no? Varios procesos a la vez. Y me quedo con estos conceptos de hospitalidad, y cómo nosotros como docentes podemos generar aulas hospitalarias, ¿no? Ese concepto ético bien potente, y es como el desafío ahora, cómo generar ese espacio para que emerja la diferencia, el otro, con su, un poco, ¿no? Como radical diferencia. Como esa pregunta, me queda como picando, cómo generar aulas hospitalarias para que el otro aparezca y no se dé como esa cosa de reducir al otro a mis esquemas, ¿no? Y llevarlo siempre para nuestro interés, trabajar contenidos o conceptos de filosofía, cómo darle la palabra, cómo habilitar espacios, porque tampoco dar la palabra ya implica algo de poder, ¿no? Soy yo el que habilita. Cómo habilitar espacios para que el otro decida o no entrar en ese juego de intercambios, que es un paso al vacío. Con adolescentes puede salir, nada, millones de cosas. Es un poco como compartir eso. Y nuevamente, gracias. Al contrario, muchas gracias, Diego. Felicidades por
el nuevo integrante de la familia. Hace rato te veía tomando mate, moría de la envidia, francamente. Acá nos cuesta un poco de trabajo conseguir yerba mate buena y barata, y la que hay es muy mala. No quiero hablar mal de los argentinos, pero es la que se consigue, y entonces es puro palo, así que debo decirte que te envidio doblemente. Sí, este pensador africano es súper interesante porque además aporta a esta nueva línea de pensamiento que no tiene que ver con la biopolítica, sino con la necropolítica, y es todo un viaje hacia otro lado, interesantísimo. También hay por ahí un guiño con Frantz Fanon, y estas lecturas de Los Condenados de la Tierra, que también se asimilan, por supuesto, a volver a pensar a Paulo Freire. También nosotros por acá andamos en unas actividades por la conmemoración de los 100 años de Paulo Freire, y estamos empezando a ver lecturas de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, ahora en la tarde va a haber una conferencia sobre pedagogías trans, por ejemplo, ¿no? Que era como de, a ver, ¿cómo vamos a leer esto desde Freire? Bueno, hay gente que está empezando a hacer esas conexiones, y que justamente tiene que ver con empezar a habilitar espacios desde lecturas que le den la palabra al otro, ¿no? Como decís, es muy complicado de pronto en un aula con ciertos tiempos, que 45 minutos, que llega la inspección y dice te pasaste de tiempo para tu clase, darle la palabra a todos, sobre todo, ¿no? Y en grupos grandes. Algo que para nosotros podría ser, bueno, le doy hoy la palabra a 15 estudiantes y la próxima se lo doy a los otros 15, pero que con un adolescente el haberle dicho hoy no te toca hablar, hiere sensibilidades, no es fácil, ¿no? Yo la verdad es que extraño un poco trabajar con adolescentes en secundaria y en preparatoria. Aquí trabajo en la universidad y con gente de posgrado, justo porque lo que me falta es ese fervor de las clases de filosofía con adolescentes. Aquí son de pronto un poco más grandes y entonces la cosa es como más chata. Sin embargo, en ese sentido debo decir que mi formación en el IPA me ayudó mucho a salir de ese lugar como tan chato, ¿no? Y tratar de provocar y aguijonear al estilo socrático para incitar ese tipo de reflexiones. Y justo estos temas son bien interesantes porque nadie se da por aludido con temas como, no sé, racismo, homofobia, qué sé yo. Pero ya una vez que uno entra en el asunto, me parece que sí se genera un diálogo bastante interesante, que a veces no siempre es para afuera. O sea, lo ves en la manera en la que lo están pensando, mientras de pronto estás tratando de poner estos conceptos como si fuese una clase más, pero que vas viendo cómo se van moviendo algunas cosas, y resulta muy interesante. Resulta muy interesante porque creo que nosotros mismos no nos paramos ahí a cuestionar, porque esta pregunta que ponía al final, ¿no? ¿Desde dónde enseñamos lo que enseñamos y para qué lo hacemos? No nos lo preguntamos cuando hacemos nuestra planeación de clase, y de pronto cuando nos vemos en una determinada clase constituida por tales y cuales que ahora tienen nombre y tienen rostro, ¿no? Y te das cuenta que esa clase necesita otra cosa, que hay que modificar esa planeación en base a las personas con las que me encontré, los temas que surgen, los intereses, incluso a mis propios estudiantes. Bueno, esa es la oportunidad, ¿no? Esa es la oportunidad. Claro, me van a decir, y yo creo que me van a aventar algo, pues, bueno, afortunadamente por la virtualidad no voy a recibir el golpe, pero ¿cómo le haces con 80 alumnos, o cuando estás corriendo de un liceo al otro, para estar todavía encima pensando, es que Pedrito quisiera hablar de este asunto? Yo creo que aquí la cuestión sexual sería importante trabajarla, pero con cierta precaución. Yo sé que los tiempos no son los más adecuados, pero romper algunas brechas para tratar de hacer esas aproximaciones creo que es importante. Yo he intentado hacer algunos ejercicios de este tipo poniendo ciertas reglas como de participación, ¿no? Como decir, bueno, a ver, no nos va a dar tiempo terminar la exposición y decir, no va a dar tiempo de que hablemos todos, pero empezamos aquí un diálogo, lo vamos a continuar en las siguientes clases, hoy participamos 5 y la siguiente. No es el ideal,
pero es lo que tenemos, y sí me ha resultado un autor y una temática muy necesaria sobre todo, y que despierta reflexiones que valen mucho la pena, ¿no? Es decir, que los chicos de pronto, cosas que no se habían cuestionado, ¿no? Que de pronto les permiten pensar y pensarse de otra manera, y que creo que vale la pena retomarlo, ¿no? Por supuesto que si podemos hacer además el guiño a autores latinoamericanos, mucho mejor aún. Yo ahora traje esto, les soy muy sincera, pensando en que hace muchos ayeres, cuando yo estudié en Uruguay, este tipo de filosofía contemporánea y como hacia lo fenomenológico, no se veía mucho, ¿no? Y sobre todo se ponía énfasis en la filosofía analítica y demás, era como la línea que se trabajaba en eso, la moda también, ¿no? No sé si ahora sea diferente. Entonces digo, bueno, compartir algo que a lo mejor no se trabaja tanto, que no resulta fácil tampoco, porque hay todo un trasfondo filosófico complicado, hay que de pronto hacer algunas excursiones a Descartes, a Kant, a Husserl, que dices, bueno, hay que hacer todo eso, pero no, creo que ya cada vez hay más, incluso artículos que nos acercan a este pensamiento sin tener que dar toda esa vuelta con con un fundamento fuerte, pues, y que se puede hacer además la transición al aula sin problema. Y en eso creo que somos muy buenos en el IPA para hacer, ahora que veía la exposición de Sofía, ejemplos, aterrizarlo concretamente al aula, somos expertos en eso. Yo lo veo acá y la verdad es que se extraña. Entonces creo que se puede hacer sin problema, sobre todo porque lamentablemente tenemos muchos malos ejemplos en todos lados de lo que no se debe hacer, y desde ahí podríamos partir de una situación de aula en la que podamos ver cómo se trata al otro asimilándolo a mi propio pensamiento. Y una que es bomba, obviamente, es lo que hacen nuestros papás cuando somos adolescentes, evidentemente, ¿no? Cuando yo tenía tu edad no hacía estas cosas. Sí, pero nadie experimenta en cuerpo ajeno, y esto también es lo que nos está diciendo Levinas, ¿no? No se puede pensar a través del otro, y creo que ahí tenemos ejemplos muy buenos. Muchísimas gracias, Diego, y felicidades nuevamente. Muchas gracias, Laura. Tenemos solicitando la palabra a Daniel, pero si me permite unos segunditos antes, me gustaría compartir algunos de los comentarios que se están desarrollando en el chat. Dicen, muchas gracias por la presentación, muy interesante para pensar respecto de cómo se constituyen los procesos de subjetivación en la sociedad de la información, donde prima lo inmediato en los vínculos con los otros. Otra colega dice, muchas gracias, clarísima la exposición, además de muy actual para aplicar a nuestros cursos. Marcelo dice, muchas gracias. Laura, un placer conocerte. Escribí un montón y borré un montón. Muestra clara de todo lo que generó tu presentación. Creo que es muy valorable para nuestros cursos, pero también para nuestra práctica, y en este tiempo, como nos pasamos como docentes, un abrazo para todos. Me pareció muy interesante poder compartir contigo toda la repercusión que ha generado el tema, ¿verdad? Diego, mira, dice Diego, y docentes interesados en Levinas, podríamos crear un grupo de lectura para intercambiar ideas sobre la temática. Es muy interesante, y habilitar este espacio para seguir profundizando, va la invitación. Excelente, me parece, Elena, esta iniciativa también. Dice, me gusta habilitar el espacio de intercambio porque es habilitación al otro, y adhiero a este grupo. Y bueno, y así siguen las expresiones, y me parecía pertinente compartirlas. Muchísimas gracias. Y a mí me surgía también en esto, el tema del otro en Levinas, si en realidad es una salida a la encrucijada entre el sujeto y el objeto. Lo dejo como una pregunta, pero primero Daniel, ¿sí? Y para quedarnos pensando. Daniel, te damos la palabra. No, simplemente adherirme a las expresiones de aprecio
y que también me generó muchas preguntas, me hizo acordar mucho a lo que comenta también Adela Cortina, la filósofa española, en cuanto a la necesidad de ayudar a los adolescentes a dejar de ver al otro como una amenaza. En este marco de la crisis del coronavirus es sumamente importante. Muchos adolescentes han estado encerrados, sin contacto con el otro, viendo al otro como una amenaza, en lugares donde hay fuertes corrientes migratorias también. Desde el discurso político muchas veces se instala esa idea del otro como una amenaza, así que es sumamente importante ver la importancia de construirnos a nosotros mismos, a nuestra identidad, a partir del otro, apreciando también su aporte y la riqueza que puede tener a nuestra cultura, a nuestra mirada, a nuestra concepción. Así que agradecer el aporte de Levinas porque desconocía bastante del autor, apenas lo había sentido en algunas clases, así que me anima también a poder utilizarlo como referencia bibliográfica para justamente preparar clases en cuanto a ese tema que es tan necesario hoy en día. Gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Tanto a Sofía como a Laura, sinceramente, sumamente agradecidos en nombre de toda la comunidad de docentes de filosofía, porque nos permitieron otra vez en la tarde de hoy cumplir con estos objetivos que teníamos previstos, ¿no? Esta posibilidad de intercambiar, de reflexionar, de pensar juntos y de que se nos genere a partir de estos encuentros la necesidad, el gusto y las ganas de seguir pensando, seguir investigando, seguir ahondando sobre estas cuestiones. Así que me quedo muy agradecida con ustedes. Laura, te cedo la palabra, que sé que dejé allí cortada la comunicación, y bueno, y luego le voy a dar la palabra a las colegas de la cátedra para poder hacer el cierre del día de hoy. Así que muchas gracias. Laura. Muchas gracias, rapidísimo. Sí, la relación sujeto-objeto es algo que debe ser revisado a partir de cómo lo dejó la filosofía moderna, y justamente es lo que retoma muchos de estos pensadores contemporáneos, pero sobre todo para repensar la relación que hacemos entre sujetos, ¿no? Esta relación intersubjetiva, sujeto-sujeto. Un ejemplo muy concreto, cuando nosotros hacemos la evaluación de nuestros alumnos, nos dicen que quieren que seamos objetivos. No se puede ser objetivo, ¿no? Es mentira. Y creernos eso va en contra de lo que debiéramos hacer. Somos sujetos y evaluamos sujetos. Lo que tratamos de hacer a lo mejor es, si sabemos que con algún alumno tenemos un problema, es tapar el nombre para tratar de que eso no implique. Pero eso no significa que yo no sienta más cariño por un estudiante o más afinidad. Se puede manejar, y por supuesto que se puede manejar bien, sin caer en ningún tipo de problema, pero creer que soy objetivo es ir en contra de lo que yo mismo soy. Y la relación, lo interesante de estas propuestas es que la relación entre los otros y lo otro, porque también hay que ver que cómo nos relacionamos, por ejemplo, con la naturaleza, por ahí vienen las propuestas de la bioética también, con los otros animales, por ejemplo, que no son seres humanos, también es importante, ¿no? Entonces, creer que el resto del mundo es objeto y solo nosotros somos sujetos es uno de los grandes problemas que nos ha dejado la filosofía moderna y que debemos resolver de una vez por todas, porque creo que eso ya está superado. Agradezco todos los comentarios, de verdad, y bueno, por ahí les voy a dejar algunos textos que puedo compartir. Con mucho gusto les puedo compartir otros más, no quise tampoco llenarles de material, pero de verdad que con muchísimo gusto, si ustedes están dispuestos, yo estoy ahí en contacto con Bea, con Marta, y podemos hacer ahí el intercambio. Sin duda este tipo de textos son ideales para hacer un grupo de lectura, vale mucho la pena, y nada, si se animan, ahí me sumo. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Laura, y gracias, Sofía. Y muy buenas tardes para todos. Le damos la palabra a Beatriz, que está por allí. Bueno, no pude darles la bienvenida hoy por cuestiones de organización, pero obviamente estuve presente en toda la jornada, un gran disfrute, una gran alegría.
Les acabamos de compartir en el grupo de WhatsApp los materiales que Laura generosamente nos hizo llegar para ustedes. Así que, bueno, preciosa la propuesta y la sinergia que se empieza a generar. Una alegría, como siempre, recibirlos. Muy bienvenidos a todos, como siempre, especialmente hoy a Laura y a Sofía, el agradecimiento por la generosidad de ambas, y nuevamente el agradecimiento del equipo de la Casa de Alicia por esta propuesta de la Inspección de Filosofía de comenzar a habitarnos, ¿no? Porque como bien decía Liliana hoy, esto sigue septiembre, sigue octubre, se viene la primavera, y los filósofos habitarán la Casa de Alicia, creo que de aquí en más. Para nosotros es una alegría. Así que, bueno, nos estamos viendo el martes que viene para el cierre de estas jornadas de filosofía contemporánea, y ya vamos a estar en contacto para el inicio de octubre. Un gran abrazo para todos y bueno, muchísimas gracias y bienvenidos siempre. Gracias, colegas. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Un gusto.